Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios hoy en este día? Levanta su mano allí donde usted está. ¿Por qué no oremos? Padre, damos gracias porque este es el día, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Este es el día, Señor, que tú nos has hecho para nosotros estemos aquí en tu presencia, para alabarte, para adorarte, Señor, pero primordialmente, Señor, para escuchar tu palabra, para que seamos transformados, Señor, transformados más y más a la imagen del Hijo amado, más y más como tú, Señor Jesús, para que podamos nosotros, Señor, cumplir nuestro deber, demostrar tu gloria, tu poder, tu majestad, sobre todo, Señor. Ayúdanos hoy en este día, renueva nuestra mente, Señor, para que podamos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, cumplir tu perfecta voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén, amén, amén. Hazme un favor, antes que se sienten, yo sé que se quieren sentar, están cansados, ¿verdad? Salude a 2, 3 personas y dile: es bueno verte en la casa del Señor. Dígales: es bueno verte en la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y se pueden sentar en la presencia. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 9, y hemos visto el poder de Jesús, una autoridad sobre la enfermedad, sobre el desorden, la naturaleza y la muerte misma. Nada es maravilloso o más maravilloso que saber que Cristo ha conquistado la muerte. Es lo que nos da esperanza, es lo que nos quita el temor. Y en el versículo de Mateo capítulo 9, en estos pasajes que hemos empezado desde el ayer, mi papá, la semana pasada empezó mi papá de la curación de la mujer, de una mujer, y la resurrección así de la hija de un oficial. Empezamos a ver lo que Mateo está intentando de hacer, y es demostrar que Jesús es el Mesías, demostrar que Jesús había sido enviado para simplemente rescatar y salvar a un mundo que estaba perdido. Y todavía no entienden eso el pueblo de Israel en este momento. Ven los milagros, ven las maravillas, son testigos, como Pedro dice en el libro de Hechos, de sus prodigios, pero todavía no pueden reconciliar quién es Jesús. Y por eso los evangelios son escritos, para que todo el mundo entienda desde el principio que había un gran plan, no simplemente para sanar al que estaba enfermo, pero para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de los hombres. Y si vemos exactamente lo que este pasaje nos quiere enseñar, vamos a ver
que Jesús tenía unos aspectos en medio del pueblo de Él, que cada uno de nosotros podemos aprender en este momento. Aspectos que son importantes para que nosotros también aplicarlo en la vida. Versículo 18 se lee así. Empecemos del 18 y vamos a continuar hasta el 26. Dice así: mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ¿qué? Vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, ¿qué? Sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Y cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y el gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. La muerte en realidad es un espectro que acecha. Pero Hebreos nos da consuelo, nos da esperanza. En Hebreos 2, versículo 14 dice así: así que cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La declaración en Hebreos nos enseña que Jesús vino a destruir, que tenía el poder, así al que tenía el poder de la muerte. Él vino a liberar a los esclavos, o los que estaban esclavizados por el temor a la muerte. Y podemos ver que la muerte acecha cada vida humana. Cuanto más vivimos, más inevitable se vuelve. Y la muerte es el espectro que persigue a cada persona. Conocer a Cristo conquistado es el gozo supremo que nos da. Con la muerte, los hombres más pasibles, se puede decir, en la historia es Gandhi. Tenía una paz que en realidad la gente se quedaba asombrados. Unos 15 años antes de su muerte, él dijo estas palabras: el hinduismo satisface completamente mi alma. Encuentro un consuelo en el Bhagavad que no encuentro ni en el Sermón del Monte. Eso era 15 años antes de su muerte. Pero un año y unos meses antes de morir, cambió el tono. Él dijo: mis días están contados. Por primera vez en 50 años me encuentro en el pantano de la desesperación.
Todo a mi alrededor es oscuridad y estoy desesperadamente orando por luz. Incluso Mahatma Gandhi, quien parecía tenerlo todo en orden, vio todo derrumbarse, enfrentar, y él tenía que enfrentar la inevitabilidad de la muerte. Y todos nosotros tenemos que enfrentar el mundo. Frente a la muerte, las personas hacen cosas extraordinarias por el temor al morir. En Gran Bretaña, en Brasil, hay un arquitecto que diseñó un cementerio de 14 pisos con una capacidad de 147,000 cuerpos, un helipuerto, 2 iglesias, músicas al fondo, las 24 horas. Un relojero así turco construyó una tumba con ventana y timbre eléctrico por si era enterrado vivo. Para dejarle saber, no, todavía estoy vivo. La muerte nos toca todo. Y algunos por el temor hacen extraordinariamente cosas increíbles. Pero la muerte es la paga del pecado, dice la palabra de Dios. Y todos pecamos. La muerte es inevitable para todos. Y por eso vemos que el mundo está lleno de tumbas. Tan lleno Gran Bretaña está que es el primer país con cremaciones que entierros. Ya no hay espacio para enterrar a la gente. Japón, tumbas tan saturadas que solo la familia imperial tiene garantizo un lugar. En Irak, el cementerio más grande del mundo contiene 5 a 8 millones de cuerpos. Pero aquí en California, en San Diego, se construyó un mausoleo con capacidad de 70,000 cuerpos. Y junto a él hay una réplica de la tumba del jardín de Jerusalén. Esa tumba está vacía, con la puerta abierta. Y el mensaje es claro: la tumba de Jesús está vacía. Y nos da otra esperanza. Las tumbas de quienes le conocen también serán vacías algún día. Y eso es lo que Jesús dio. Eso es lo que Jesús demostró, que Él era Señor. Señor también sobre toda la muerte. En Juan 5, Jesús declaraba su autoridad sobre la muerte con claridad, una claridad absoluta. Juan 5:21 dice así: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo da vida a quienes que Él quiere. En Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. También Jesús declaró estas palabras en Juan capítulo 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él enseñaba que Él tenía señoría, poder, autoridad sobre la muerte. Y cuando Juan el Bautista envió discípulos a preguntar, porque a veces cuando sigues a Cristo, todavía hay momentos que dudas de Cristo, porque Cristo no está haciendo las cosas como tú quisieras que Él los haga.
Y ellos preguntaban, que Juan preguntaba: ¿eres tú o buscaremos otro? ¿Eres tú? Mateo 11:3 dice: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús respondió señalando sus obras con evidencias así mesiánicas: los ciegos, ¿qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios y los muertos resucitan. Le estaba enseñando sus credenciales como Mesías, como Señor. Hay razones que nosotros tenemos que entender por qué creemos lo que creemos de Cristo Jesús. Y todo se encuentra en la palabra de Dios. Según Apocalipsis 21:4, el Mesías traerá un estado eterno donde ya no habrá muerte. Eso era esperado del Mesías. El quien reclama ser el Mesías tenía que demostrar su poder sobre la muerte. El poder se miraba en Cristo Jesús, que Él era Mesías. Poder sobre la enfermedad, poder sobre el desorden, poder sobre la muerte. Mateo presentaba sistemáticamente las credenciales milagrosas del Mesías. Y en nuestro texto, 3 milagros ilustran su poder sobre la muerte. Primero, la resurrección de una niña. Vamos a ver la vista a ciegos y la voz en un mudo. Pronto miraremos. Pero lo primero que tenemos que entender de este Mesías son aspectos que permitían que todo esto sucediera. Primero, Jesús era accesible. Nos enseñaba que mientras Él hablaba con los fariseos, Jesús siempre estaba rodeado de las multitudes. Y a lo largo de Mateo, esta accesibilidad es constante. En Mateo 4:25 dice: grandes multitudes le seguían. En Mateo 8:1, al bajar del monte, grandes multitudes le siguieron. Mateo 12, grandes multitudes, dice, le siguieron. Y Mateo 19:2 dice: grandes multitudes le siguieron. Dios es accesible. Él no es un Dios como los paganos, que no puede ser encontrado. Él dice: clama a mí y yo responderé. Él es un Dios que siempre está a tu lado. David dijo: ¿de dónde huiré de tu espíritu, oh Jehová? Si me asciendo a los cielos, ahí tú estás. Si desciendo y hago mi cama en Seol, ¿qué? Ahí tú estás. Él ha prometido: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Él está con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Y eso es lo que Jesús demostró cuando Él vino al mundo. Dios se hizo accesible. No solamente era accesible, era también disponible. Mateo 9:18 dice estas palabras: mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él era accesible no solamente a los que tenían posición. Este era un hombre, un oficial de la sinagoga. Pero también, si vamos a Mateo 9:20, Él era accesible y disponible a una mujer simplemente con necesidad. Versículo 20 dice así: una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dentro de las multitudes, Jesús se enfocó en individuos. Vino un cierto oficial, dice el versículo 18,
vino una mujer en el versículo 20. Él no solamente era accesible, era también disponible para cada persona individualmente. Dos condiciones hacía todo esto posible para este encuentro. Primero, la multitud, las personas que venían a Jesús tenían necesidad. Y tenían necesidad profunda. Una necesidad desesperada que lleva a buscar a Cristo. Sin importar el costo social o personal, ellos venían a buscar a Cristo. Eso es lo que a nosotros sucedió un día. Momentos de desesperación, momentos de necesidad. Y no nos importaba lo que decía la familia, no nos importaba lo que decían los amigos, los medios sociales, lugares personales. Uno de los elementos que es muy necesario para que nosotros sí busquemos ese encuentro con Cristo Jesús es la necesidad. Segundo, también es la fe grande. Tienes que tener la confianza genuina de que Cristo puede y quiere actuar. Ese es el terreno necesario para el encuentro del alma con Dios. Que no solamente Dios es accesible, pero Dios también es disponible. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso cuando el gobernante de la sinagoga viene a encontrar a Jesús, él vino a Jesús. Él era gobernante de la sinagoga, un ciudadano más respetado en todo Jerusalén, parte del establecimiento religioso. Generalmente se oponían a Cristo Jesús este establecimiento religioso. Pero sin embargo, en absoluta desesperación, porque su hija había muerto, estaba enfermo primero y entonces se murió, él vino a Jesús. Por eso en el versículo 18 que leemos, él dice al final: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella ¿qué? Vivirá. Esta es una fe extraordinaria. Creer que Jesús puede resucitar a los muertos supera incluso la fe de muchos discípulos. Muchas veces Jesús llamó a los discípulos hombres de ¿qué? Poca fe. Mateo 6:30, hombres de poca fe. Pero este hombre tenía fe que Cristo podía resucitar a los muertos. Esa es la fe que Dios nos da. Esa es la fe que aumenta, es aumentada con las escrituras cuando podemos nosotros venir y escuchar la palabra de Dios. Dios aumenta nuestra fe en medio de nuestra necesidad para poder venir, ir delante de Él y decir: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo todo. Este hombre vino así. Él vino y el gobernante, la Biblia dice, se postró. En otras palabras, adoró a Jesús. Y algunas veces hay adoraciones falsas, lo hemos visto. Vamos a verlo muy pronto, unas cuantas semanas. Mateo 18. Cuando el siervo viene y le pide a su Señor, porque le debe dinero, la Biblia dice que se postra delante de Él. Y cuando él siendo siervo es perdonado, cuando su siervo viene que le pide dinero, Él lo mete en la cárcel. Eso es adoración hipócrita. Es solo autoservicial. Yo estoy buscando algo de Él. Es adoración egoísta, como la madre de Jacobo, Santiago y Juan.
en Mateo 20:20, que ella simplemente vino y se postró delante de Jesús, pero ella estaba ¿qué? Buscando posición en el reino para sus hijos. ¿Le puedo decir algo? Cuando venimos, esto lo estaba enseñando hoy en este día a los que estaban en el discipulado antes del servicio. El que viene a los caminos de Cristo Jesús, lo primero que tienes que decir es: ¿qué es lo que yo puedo dar a Cristo? ¿Qué es lo que Él requiere de mí? Porque en el reino de Dios no pido yo las cosas. En el reino de Dios es mejor dar que recibir. Esa es la adoración genuina. Mateo 14:33 dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ese era un corazón real. El corazón y la adoración de este gobernante fue genuina. Tenía una necesidad profunda y fe real, el fundamento para el encuentro del alma con Dios. No solamente era nuestro Señor Jesucristo así accesible, disponible, pero también Jesús era sensible al toque. Una mujer que había sufrido hemorragias durante 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora tenemos que entender, en esos tiempos eso no era fácil. La ley levítica la declaraba impura. Y eso significaba que ella estaba excluida de la sinagoga, de su familia, de toda relación social. 12 años de aislamiento total. Pero ella llega a una necesidad profunda y Cristo pasa accesible y ella ve que Él es disponible, y a la misma vez vemos en este momento que Jesús es sensible al toque. Dice el versículo 21 de Mateo 9: pues decía para sí: si tan solo toco su manto, ¿qué dijo? Sanaré. Hay algunos que vinieron hoy en este día diciendo: si tan solamente puedo tocar a Cristo Jesús, yo puedo ser sano. Y tenemos que entender, hay algunos que dicen que no, esos son tiempos del pasado, pero yo sigo creyendo que Cristo puede sanar. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ella tenía una necesidad desesperada, pero también tenía una fe genuina. Y Jesús, que era sensible al toque, no a cualquier toque, porque había muchos que lo estaban tocando, estaba él apresurado, pero había un toque de fe que lo tocó en medio de la multitud, que lo estaba empujando, y él allí se detuvo, dice la palabra. Que Él conoce la diferencia entre el empuje de la multitud, que es curiosa, y el aferrarse desesperado de una alma fiel. Él dice: ¿quién me tocó? Mateo da un poco de el relato. El relato de Mateo empieza después que la niña ha muerto. En este momento, la niña que el gobernante vino está viva, pero está enferma, pero está cerca de su muerte. Pero hay una pausa. Y Cristo, tenemos que entender que Cristo no dice: bueno, no necesito yo ir,
a la casa de este gobernante, él tome una pausa. Porque para Cristo Él entiende que es necesario que todos vean que Él no es cualquier hombre. Él es el Hijo de Dios. Y Lucas registra el momento con más detalle. En Lucas capítulo 8, 44 dice: se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo: los que con él estaban, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. La mujer fue sanada, la Biblia dice, al instante de tocar el borde del manto de Cristo Jesús. Y Jesús en ese momento siente el poder salir de él, porque el Dios que nosotros servimos tiene poder. Tiene ojos para ver, tiene manos para tocar y tiene poder para sanar cualquier persona que viene con necesidad de sanidad. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pedro respondió asombrado, completamente asombrado. ¿Cómo es eso? La multitud está así apretando por todas partes. Jesús dijo: poder había salido de mí. Nos enseña una cosa: Jesús era tan así, canal de la voluntad del Padre, que el Padre podía sanar a través de él. Antes que aún él supiera quién estaba involucrado, cuando dijo: vine a hacer la voluntad del que me envió, lo decía en serio. Por eso él vino, para sanar y salvar. No solamente nos enseña eso, pero también nos enseña que Él sabe el corazón. Sabe tu corazón. Él sabe distinguir entre el curioso y el que se aferra. El que se aferra en desesperación y fe. Sabe a quién sacar de la multitud y decir: tú eres el indicado. Jesús en ese momento se volvió y la llamó. Con una sola palabra le dijo: hija. Nos enseña que nuestro Cristo Jesús es íntimo. Él es personal. Él es familiar. Él es tierno. El versículo 22 dice: pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Ahora es curioso todo esto, porque Lucas dice una cosa y Mateo dice otra cosa, y entonces ahí es donde mira que la Biblia está confundida. Bueno, Lucas dijo que al instante, al tocar el borde, ella fue sanada. Pero Jesús en el libro de Mateo dice: tu fe te ha sanado, y al instante la mujer quedó sana. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, Mateo nos
nos está enseñando una cosa: que Jesús no solamente sana, Él también salva. La palabra usada aquí, cuando Él dice, y al instante la mujer quedó sana, o tu fe te ha sanado, es la palabra sozo. No solo sanidad física, sino que salvación. Ella había sido sanada físicamente simplemente al tocar. Ahora Cristo le estaba diciendo, ahora recibía también salvación espiritual. La fe que sana el cuerpo puede también salvar el alma. Y ese es el patrón del evangelio. El uso de esa palabra sozo es usado y aparece en varios relatos claves. Con Bartimeo también. Él dice en Marcos 10:52, él dice, tu fe te ha salvado. Recibió vista y también ¿qué? Siguió a Jesús. Señal de salvación. También la pecadora que lavó los pies de Cristo Jesús. Dijo, tu fe te ha salvado. Sin ninguna sanidad física, solo perdón de pecados. Por esto dijeron, ¿quién es este que está perdonando pecados? También el leproso, ¿se recuerdan de los 10 leprosos? 10 vinieron a él, les envió a la sinagoga frente al sacerdote para que lo examinara. En el camino la Biblia dice que fueron limpiados, sanados, catarizo es la palabra. Pero solo uno regresó y se postró delante de él. Y Dios le dijo, el que regresó a glorificar a Dios, ese fue salvado sozo. Lo que yo les he venido para decir hoy en este día es que no solamente Jesús tiene el poder para sanar, pero también Él tiene el poder para salvar. Y me encanta este momento, porque este momento también nos enseña un aspecto de Cristo Jesús. Jesús era también imparcial. Jesús tenía que ir con el gobernante. Dijo que iba a venir con el gobernante de la sinagoga, pero se detuvo allí por un momento a atender a una mujer marginada y impura por la religión. Él hubiera dicho, tengo que llegar a la casa del gobernante. Pero Dios nunca ha buscado a los famosos y a los poderosos. Isaías predijo que el Mesías predicaría el evangelio a los pobres, a los necesitados. Y Pablo lo confirmó en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Él no le dijo, no tengo tiempo para ti. Él se detuvo, y hay un plan para eso, porque yo estoy seguro que al detenerse, él sabía que en ese momento la niña se iba a morir. Pero a veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas porque Él tiene planes más gloriosos preparados para nosotros. Por eso tenemos que tener fe, que aunque las cosas no van como nosotros queremos que vayan, todavía Dios está en control de todas las cosas.
que aunque haya una pausa, que la pausa sea para la gloria de Dios. Que aunque algo se detiene en tu vida, el detenimiento es para la gloria de Dios. Si algo no va como el camino que tú quieres ser, que eso sea para la gloria de Dios. Tenemos que seguir confiando que Dios es Dios y Él está en control de todas las cosas. Y aunque el hombre dice, qué lástima, ¿por qué no lo hace a esta hora? Porque esta no es la hora que Dios ha escogido. Pero hay una hora que Dios va a hacer el milagro. Hay una hora que Dios va a hacer la maravilla. Tienes que seguir confiando que Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Él no es imparcial. Se queda el momento. El mundo es imparcial. El mundo solo se enfoca en los poderosos y los famosos muchas veces. Como el hundimiento del Titánico, 1912. ¿Sabe lo que dice el título del periódico? Decía: Juan Jacob Astor, millonario, se ahoga. Se ahoga. Solo los ricos y famosos reciben la atención del mundo, todos los restos no. No es así con Cristo. Dios escoge a los necios, los débiles. Hay un libro que se llama Temeroso y maravillosamente hecha, por el doctor Paul Brand y Phil Yancey. Y Frederick Buechner captura brillantemente lo que dice estas palabras de cómo Dios escoge el necio, el grupo improbable. Dice: ¿quién podría haber predicho que Dios no elegiría a Esaú, el honesto y fiable, sino a Jacob, el embaucador y el titubero? ¿Quién podría haber predicho que Dios pondría el dedo en Noé, quien se ha bebido, o contra Moisés, que intentaba librarse de la acusación en Madián por haber dado una paliza a un hombre en Egipto? Y si no fuera por el honor de la cosa, preferiría dejar que Aarón volviera y enfrentara la situación. ¿Quién podría haber predicho que Dios elegiría a los profetas, que eran un grupo desaliñado, la mayoría de ellos locos, como sombrereros? Paul Brand añade estas palabras: la excepción parece ser la regla. Los primeros humanos que Dios creó salieron y hicieron lo único que Dios les pidió que no hicieran. El hombre que eligió para encabezar una nueva nación conocida como el pueblo de Dios intentó entregar a su esposa a un faraón desprevenido. Y la propia esposa, cuando le dijeron a la avanzada de edad de 91 años que Dios estaba dispuesto a dar a luz al hijo que le había prometido, rompió en una carcajada asperada ante Dios. Rahab, una ramera, llegó a ser venerada por su gran fe. Y Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, se esforzaba por romper todos los proverbios que componían con tanta agudeza. Incluso después de Jesús, el patrón continuó. Los 12 discípulos que más contribuyeron a difundir la palabra tras su partida, Juan y Pedro, fueron los 12 a los que más reprendió por discusiones mezquinas y desorden. Y el apóstol Pablo, que escribió más libros que cualquier otro escritor bíblico, fue seleccionado para la tarea mientras levantaba polvo de pueblo en pueblo, olfateando a cristianos para torturar. Jesús tuvo el descaro de confiar en este grupo los ideales elevados de amor, unidad y compañerismo. No es de extrañar que los cínicos hayan mirado a la iglesia y suspirado:
Si ese grupo de personas se suponen que representan a Dios, votaré rápidamente en su contra. O como expresó Nietzsche, sus discípulos tendrán que parecer más salvos si quiero creer en su Salvador. Somos un grupo variopinto, muy distintos, pero tenemos esto en común. Tenemos una necesidad desesperada y fe para creer. Y le damos gracias que Jesús es imparcial. Ni hombre, la Biblia dice, ni mujer, ni judío, ni griego, ni rico, ni pobre. Nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Él es accesible, Él es disponible, Él es sensible y Él es imparcial, y nos lleva a la quinta, que es lo más importante, porque podemos ser todos así accesibles, podemos ser disponibles, podemos nosotros ser aún sensibles, pero Jesús tenía poder. Si alguien está muerto, yo no puedo resucitarlo. Y esto distingue a Cristo. A llegar a la casa del gobernante, el escenario está hecho para él. La pausa ha causado que Cristo llegue, acuerdo al mundo, tarde. Pero Cristo nunca llega tarde. Y todo ya está listo. Él encontró ya el funeral, ya está en marcha el funeral. Ya los que están pagados están allí listos. Eso quiere decir que la niña estaba seriamente enferma, que ya tenían todo listo para el funeral. Y habían cosas que tenían que ser para el funeral, y por eso estaban las personas allí, profesionales, que lamentaban en momentos así del funeral. Habían 39 reglas del Talmud sobre cómo rasgar la ropa en señal así de duelo. Imagínense. Tenían que rasgar sus vestiduras así de cierta manera. Tenían que hacerse de pie y tenían que hacer sobre el corazón. Y habían así plañideras profesionales, mujeres así contratadas que conocían la historia familiar. Ellos sabían los nombres de toda la familia y evocaban así durante todo el funeral cada pérdida, cada persona que se había muerto, cada pérdida pasada, y lo hacían con gritos y lamentos, y también tenían música, flautas. Habían reglas en el Talmud que explicaban muy bien. Se necesitaba por lo menos 2 flautas. Aún para el más pobre tenían que tener 2 flautas. Para un hombre rico el número era proporcional a su riqueza. Pero todo eso ya estaba en orden, ya estaba en marcha. Y así es el mundo. El mundo tiene sus planes, pero cuando Cristo llega, Él viene para así derrumbir todo. Y Él viene, y Jesús llegó, y la Biblia dice, Él ordenó. Porque le puedo decir algo, cuando Jesús viene a tu vida, Él viene y Él empieza a ordenar cosas en tu vida. No muchos amenes ahí. Queremos que Jesús venga y sana, pero Jesús viene, Él viene como Señor y Salvador. Y Señor quiere decir, Él tiene señoría sobre mi vida.
Él da los órdenes. La Biblia dice en el versículo 24 estas palabras: les dijo: retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y la multitud, ¿qué dice? Y se burlaban de él. La Biblia, la multitud se burló de él con risa así despectiva. El verbo griego aparece 3 veces en este relato y es reservado para burlarse de un necio. Querían burlarse de Jesús. Pero quiero dejarles saber, la niña no estaba durmiendo como nosotros nos dormimos en la noche. Jesús sabía perfectamente que la niña estaba ¿qué? Muerta. Pero Él ordenó así, pero ordenó tratarla como ¿qué? Como que si estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque para Él la muerte es temporal. Alguien tiene que entender eso. Eso cambió mi vida completamente. Eso quiere decir que sí han habido algunas muertes en nuestra vida con nuestras familias, pero es temporal. La muerte es temporal y Cristo lo ve como temporal. Que la muerte no merecía ser llamado muerte. Que su llanto allí era simplemente no entendiendo lo que Dios iba a hacer en ese momento. El llanto que se convirtiera de estas personas que profesionalmente estaban ahí, que desde pronto el llanto se convirtiera a una risa rápidamente, revela que eran así, contratados. Pero le puedo decir algo: la burla no detuvo el plan de Dios, no detuvo el príncipe de la paz. Porque cuando Dios tiene un plan, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo dice, no importa las leyes que quieren establecer, no importa la autoridad que es, no, lo que importa es el plan que Dios tiene preparado para tu vida. Él los echa fuera todos. Todos. Hay algunos que tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Todos. Que no están ahí sinceramente, no están ahí genuinamente, solo están ahí como estorbo de nuestra fe. Mateo 9:25 dice estas palabras: pero cuando habían echado fuera a la gente, Él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Lucas va más profundo. El Evangelio de Lucas dice que le tomó de la mano a la niña y le dijo en Lucas 8:54: pero él tomándola de la mano clamó diciendo: niña, levántate. Talita, levántate. Niña, levántate. Y la niña, ¿qué dice? Se levantó. Nuestro Dios es tierno. Él te toma de la mano. Y la tomó de la mano. Y la Biblia dice en Lucas 8:55, porque Lucas añade más detalle que Mateo. Dice: entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. El hecho que Lucas dice su espíritu volvió, eso quiere decir que la niña estaba muerta. Pero ya sabemos, Jesús no necesita tocarla. Él solamente tiene que decir la palabra. Lo vimos con el centurión. Solo di la palabra. Pero nos enseña que nuestro Dios es tierno. Él es gentil.
Él es afectuoso y Él es amoroso. Y la Biblia dice que los padres se quedaron así, atónitos, asombrados. Pero Jesús les dijo: no le cuentes a nadie. Pero ¿quién puede resistir contar los milagros y maravillas de Dios? La Biblia dice que la fama de este milagro se extendió por toda aquella región. Este es el punto culminante de Mateo. Él presenta el poder de Jesucristo, el dominio sobre la enfermedad, el dominio sobre el desorden entre nuestro mundo, tormentas, demonios, pecados perdonados. Pero aquí Él demuestra el poder sobre la muerte. Una vez más declarando: Él es el Mesías. Si alguien me pregunta por qué tú sirves a ese Dios, es porque Él es Dios. Él es el Cristo. Él cumplió todas las criterias de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final Él tomó autoridad sobre la muerte. Apocalipsis 1:18 dice estas palabras: y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso yo lo sirvo. Por eso ahora no hay razón para temer la muerte. Hay algunos que temen la muerte. Pero Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque Cristo ha conquistado la muerte. Pero muchos tienen miedo que va a suceder algo. Pero solamente la muerte es dormir. Y un día Él nos levantará al sonar la trompeta. Un poeta lo expresó así: ya no deben llorar los que lloran, ni llamar muertos a los niños que partieron, porque la muerte se transforma en sueño y cada tumba se convierte en cama. D.L. Moody, cuando era joven, fue llamado a predicar un sermón fúnebre y buscó en los evangelios, tratando de buscar un sermón así fúnebre de Cristo, y él no pudo encontrar ninguno, porque cada vez que Cristo asistía a un funeral, lo interrumpía resucitando al muerto. Cuando los muertos escuchaban su voz, inmediatamente volvían a vida. Y por eso no tememos la muerte, porque un día, estando dormido, lo veremos cara a cara y estaremos con Él. Un día los muertos resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el Cristo que nos da esperanza. Y por eso lo que el mundo llama muerte, Él lo llamó sueño.
Lo que el mundo llama tumba, Él lo llama cama. Debemos nosotros como creyentes regocijarnos en la muerte, porque hemos conquistado la muerte. Si yo he vivido, ustedes también vivirán. Mira lo que dice Salmos 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Esa es la única esperanza que tenemos, la única esperanza que nos sostiene, la gran esperanza que saber que tiene poder, Cristo tiene poder sobre la muerte. Es lo único que puede sostener el alma y el dolor más profundo. No solamente eso, también es la promesa firme que Él nos da en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con cada rostro inclinado. Si usted hoy en este día quiere conocer a ese Jesús que te ha traído hoy con una necesidad profunda, pero también una fe genuina, yo he venido para decirte que Cristo está aquí en este momento. Y lo sientes en tu corazón. Y está dispuesto para ser tu Salvador, tu Señor, Salvador y sanador. Si solamente dices, yo quiero entregar mi vida completo a Él, sin un compromiso total. Un compromiso que dice, desde este momento ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si usted en este día quiere decir, yo quiero conocer ese Cristo y voy a orar por usted allí donde usted está, levanta ahí su mano. Solo levántalo, eso es lo único que necesita hacer. Levántalo, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar hoy en este día, Padre. Cada persona que está aquí en el santuario y también nos está escuchando, que dice, yo quiero conocer a Cristo como Señor y Salvador. Yo entiendo que Él venció la muerte y no hay imposible para Él. Hoy en este día yo entrego mi vida con un compromiso total. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén.